Nació en Feira de Santana, Bahía, Brasil, el 5 de mayo de 1927. Ya a los 4 años y medio comienza a tener manifestaciones mediúmnicas. En 1947 dicta su primer conferencia pública y funda el Centro Espírita Camino de Redención, trabajando ya en pos de los dolientes. En 1949 pasó a trabajar bajo la forma de mediumnidad psicográfica con seres espirituales. Es a través de la clarividencia y clariaudiencia que recibe la premonición de la tarea que debía realizar dedicándose a los niños desamparados. Es así como en el año 1951 fundó la escuela Jesús Cristo para niños carentes y en 1952 fundó la Mansión del Camino, dedicada a cuidar niños huérfanos bajo el régimen de hogares sustitutos y que atiende a toda la comunidad de la periferia de Salvador Bahía. Desde 1952 tomó bajo su tutela a 600 hijos. Se han atendido diaria y gratuitamente a más de 3.000 niños y jóvenes carentes. La mansión consta de 83.000 metros cuadrados con 50 edificaciones. Fueron creadas 22 actividades socioeducativas, como ser jardín de infantes, 3 escuelas de enseñanza básica, áreas de deportes, dactilografía, informática, costura industrial, tapicería, mecánica de autos, huerta y jardinería, cerámica, baile clásico, panificación, bordado, reciclaje de papel, centro médico, laboratorio de análisis clínico y atención fraterna. Más de 30.000 niños pasaron hasta hoy por varios de esos cursos y oficinas de la Mansión del Camino, obteniendo títulos de distintos oficios y capacitaciones en distintas áreas. Como medium escribió más de 160 libros, se editaron más de 5 millones de ejemplares, 100 libros traducidos a 13 idiomas. Escribió mensajes por xenoglosia, es decir, en idiomas que él desconocía, como el alemán, francés, inglés, italiano, castellano y africano. Conferencista excepcional, realizó desde 1947 más de 10.000 conferencias en más de 300 ciudades del exterior y 600 en Brasil. Visitó 51 países, dictó 5 conferencias en la ONU, habló en casi 40 universidades de América, Europa y África sobre temas importantes para el ser humano y su autoconocimiento. Miembro honorario de la UNESCO. Recibió el título de doctor honoris causa en Humanidades por la Universidad de Montreal, Canadá, como así también medallas en África, París, Estados Unidos, y en Brasil 80 títulos de ciudadano honorario. Todo lo que recauda por la venta de sus libros, como así también de las grabaciones de sus charlas, se destinan a la Mansión del Camino. Divaldo, sabemos que usted ha tenido y tiene una importante participación en acciones de ayuda social a personas necesitadas. Desde la visión que da el contacto directo con esa realidad, ¿cree usted que vamos hacia un mundo mejor o un mundo peor? Indudablemente haremos un mundo mejor, porque este problema tiene raíces muy profundas. Son problemas más de naturaleza moral que propiamente socioeconómica. Cuando el hombre descubre que tiene un deber para con la sociedad y que la vida física en la tierra tiene un significado, por cierto comprenderá que su felicidad es una consecuencia natural de la felicidad que pueda proporcionar a su prójimo. Y por este intermedio, ao revés de hacermos paternalismo, construiremos uma sociedade com a técnica científica de serviço social. É isto que intentamos fazer em Brasil, promover o homem e fazer de cada quem um agente multiplicador para que o mundo seja melhor. El pensamiento intelectual, la lógica, a su entender, ¿pueden coexistir con la espiritualidad, con las creencias? Indudablemente. Antiguamente se pensava que a lógica era inimiga da verdade e da razão. Quando miramos Jesucristo, nos acordamos que ele dizia: buscad la verdade, e la verdade os libertará. É decir, que
solamente por medio de una lógica de bronce, por un pensamiento razonable, es que se puede encontrar la verdadera espiritualidad. Porque de otra forma, la espiritualidad se transforma en una propuesta imaginativa, rica de supercherías, de fórmulas, y por intermedio de una conducta razonable, por medio de la lógica de un pensamiento superior, sí, se encuentra la realidad profunda del ser. Y por este intermedio, la espiritualidad mayor, que es el mundo causal de donde todos venimos y para donde todos retornamos. En ese sentido, algunos pensadores han dicho que la muerte es lo que da sentido, lo que completa a la vida. Algunos piensan que la vida tiene un sentido tan trascendente y misterioso que la mente humana no alcanza a comprenderlo, y otros piensan que la vida directamente no tiene sentido. ¿Qué piensa usted de esto? Yo pienso como Pablo, el apóstol. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte es un fenómeno inevitable de la disjunción molecular. Es el fenómeno que concluye la etapa biológica de la criatura humana. En este momento se descomponen los órganos, pero el ser que trasciende a la organización material, este retorna a su causalidad inicial. Y en este momento, gracias a la doctora Elizabeth Kubler-Ross y a un equipo maravilloso de psiquiatras transpersonales, sabemos que la muerte es solamente el fin de una etapa biológica. Y gracias a ello, han construido la tanatología para poder estudiar lo que es la muerte para aquellos que están muriéndose y que es la muerte para aquellos que se han muerto y que retornan a comunicarse. Sabemos hoy que por intermedio de investigaciones muy honestas en la Universidad de Harvard, hombres como el Dr. Mueble y otros han encontrado la realidad de un ser transpersonal. Y cuando miramos las experiencias para explicar la realidad de enfermedades muy graves, degenerescencias cerebrales, trastornos profundos, tenemos que recurrir a la reencarnación. Por lo tanto, a la vida antes de la vida, a la vida después de la vida. La muerte no es el fin, sino el comienzo de una otra etapa. Algunas religiones hablan de un Dios que es todo amor, pacífico, bondadoso. Otras de un Dios justo, pero represor, que castiga sin apelaciones los malos actos. Y otros piensan que Dios es un espectador, que se sienta a mirar lo que ocurre en su universo. ¿Qué nos dice usted? Nosotros, que somos espiritistas, tenemos un concepto de Dios que trasciende la colocación antropomórfica. Decir que Dios es esto, que Dios es aquello, es tornar Dios un hombre Dios, un Dios hombre. Para nosotros podemos repetir la experiencia de Spinoza, que Dios es natura, es naturans, la naturaleza de la naturaleza. O podemos recurrir a Sócrates por intermedio de Platón, es el eidos, la idea. O podemos repetir con Allan Kardec, es la inteligencia suprema del universo, la causa primera de todas las cosas. Nos referimos a un Dios que es el autor del cosmos, con sus aproximadas 100 millones de galaxias. Considerando que nuestra galaxia, por las referencias de Sir James Jeans, es constituida de 200.000 millones de planetas y de sistemas, veremos que este Dios, la causalidad, no puede ser un Dios justo en este sentido de castigar unos, de beneficiar otros, no puede ser un espectador, es un constructor que estableció leyes que deben ser respetadas. Toda vez que derrogamos las leyes, le sufrimos las consecuencias. Podemos repetir a la vez con la palabra de Jesús, Dios es el Padre, o con la palabra de Juan, el Evangelista, Dios es amor. Así tenemos una idea de una abstracción trascendental para una concepción de naturaleza humana. Díganos, ¿desde cuándo y por qué se interesa usted en las cuestiones relacionadas con lo espiritual? Porque cuando yo era niño, tenía entre 4 y 4 años y medio, fui sorprendido por un fenómeno muy peculiar en aquel entonces. Estaba jugando en mi casa cuando se acercó de mí una señora y me pidió para que llamara a mi mamá, diciéndome que era mi abuela. Yo no sabía que era una abuela, porque cuando yo nací, mis abuelos, los 4, eran muertos y yo no los había conocido. Yo llamé a mi mamá, que vino, y le dije, esa señora le quiere hablar. Y mi mamá se presentó tan sorprendida que también yo me quedé sorprendido, porque ella me decía, no hay nadie, hijo. Y le decía, ¿cómo no hay? Y la señora continuaba hablando a mí,
y diciéndome que se llamaba María Señorinha y que era la madre de mi madre. Y mi madre se quedó muy sorprendida, porque ella tampoco había conocido a su mamá. Cuando ella nació, su mamá se murió de infección puerperal y ella fue educada por una hermana más vieja. Con este fenómeno, yo creo que estaba muy blanco, muy pálido, y ella me cargó y me llevó a la casa de mi tía. Allí entonces dialogamos. Ese es el comienzo. A partir de este momento yo me sentí un ser interexistente, porque me sentí en la tierra y afuera. Yo veía seres que las demás personas no veían, y eso fue un trastorno en mi niñez y mi juventud. Estuve con muchos médicos o psiquiatras que me dijo que era alucinación psicológica, y claro, nosotros acreditamos, éramos muchos católicos. Y entonces estos seres me decían que no, eran las almas de las personas que viven en la tierra. Posteriormente, en el año de 1944, yo fui víctima de una enfermedad extraña. Después de la muerte de un hermano mío, me quedé paralítico de las piernas. Y después de haber recibido asistencia médica y de un problema que todo decía que era psicológico y que no podía rescatarse, sino por intermedio de un choque emocional, una prima mía trajo a mi casa una señora que me dijo, no, no se trata de eso. Este muchacho es portador de paranormalidad. Él está bajo la influenciación psíquica de su hermano y se quedará sanado ahora. Me tocó la mente, el cerebro, la cabeza. Y después de decirme, ora, pide a Dios que te ayude. Yo le dije, señora, hace 6 meses que le pido a Dios y nada consigo. Y ella me dijo, ahora conseguirás. Y describió mi hermano con tantos detalles que le pregunté, ¿usted lo ha conocido? No, no, estoy a verle. ¿Cómo? Porque está muerto. No, en realidad está vivo. ¿Y cómo usted puede verlo? Porque soy médium, dijo. Y yo veo a los espíritus. Señora, ¿y usted ve a los muertos? Sí, veo. Entonces yo también veo. Y ella me dijo, sí, claro, tú eres médium. Y a partir de ahí, que me quedé sanado absolutamente, en el día 5 de diciembre de 1945, hasta hoy, nunca más tuve nada en las piernas y comencé a estudiar el espiritismo. Esa señora de la que nos hablaba le dijo que era medium. ¿Qué es la mediunidad? La mediunidad es un sexto sentido, como lo había nominado Charles Richer, el padre de la metapsíquica y el premio Nobel de la fisiología humana. El profesor Charles Richer estudió la paranormalidad humana por 40 años en la Universidad de París, al lado de los más notables científicos del siglo XIX y del siglo XX. Hasta 1925 estuvo estudiando esta paranormalidad. Y al presentar en 1885 su obra máxima, que se llama La Metapsíquica Humana, dijo que las criaturas humanas somos constituidas de un sexto sentido. Lógico que no era espiritista, era un investigador. Fue Allan Kardec que codificó el espiritismo, que estableció que aquello que el Evangelio llama de un don, las características divinatorias de los profetas, son facultades paranormales. Y estableció que aquellos que estamos entre dos mundos, dos planos, físico y psíquico, espiritual y material, seríamos médiums, estamos en el medio. Son personas que tenemos una capacidad de captar y transmitir informaciones, una antena transceptora. La mediunidad después, una facultad del alma que el cuerpo reviste de células para permitir el intercambio entre los espíritus y los hombres. Nosotros lo hemos presentado como psicómetra. ¿Eso es una clase de mediunidad? Sí. Nosotros creímos que por intermedio de una percepción parafísica se puede detectar determinados fenómenos que están impregnados en objetos, en residencias, en cualquiera cosas. Entonces el psicómetra es aquel que por intermedio de un toque, en un anillo, en una piedra, puede contar toda la trayectoria de este objeto. Hay unos célebres que tienen ayudado a la policía, por ejemplo. Hay un notable en Ámsterdam que por intermedio de sus paranormalidades, tocando objetos, puede decir dónde está el criminal o dónde se encuentra una víctima, porque tiene la clarividencia y conoce todo el historial de este objeto. Sabemos que la última producción de libros psicografiados por usted tiene que ver con el autodescubrimiento y con el ser consciente. ¿Cuáles son los aspectos, brevemente, que ahí desarrollan? Es una invitación a la criatura para que haga un viaje hacia adentro. Todos nosotros viajamos hacia afuera y es fascinante descubrir el mundo exterior.
Mientras tanto, continuamos como incógnitas. Las enfermedades, los trastornos, los conflictos necesitan de ser desenmascarados adentro nuestro. Estos libros, que son psicografiados, es decir, que son escritos por una entidad desencarnada de nombre Juana de Ángeles, nos invita a hacer una reflexión al respecto de la vida, una meditación profunda, para descubrirmos nuestras potencialidades, porque uno de los puntos fundamentales del espiritismo puede estar en cuestiones de tales naturalezas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde marchamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? El hombre integral, el autodescubrimiento, el ser consciente, que son algunas de sus obras, nos enseñan a cómo descubrirnos para encontrarnos la felicidad. Porque habla de autodescubrimiento y no de autoconocimiento. Porque el autoconocerse, que foi presentado por Sócrates, depois de haver estado no santuário de Delfos, era muito próprio para a época. Porque Sócrates dizia que educar era descobrir aquilo que estava dormido adentro da pessoa. Era ser viagem interior para conhecer e autoconocer-se. E este momento da psicologia, o autoconocer-se é o autodescobrir-se, porque nós ignoramos muito, não sabemos por que temos tantos conflitos, desde o momento do psicoanálise com Freud, com Carl Gustav Jung, Adler, e mais recém com Lacan e os grandes materialistas do pensamento psicoanalítico. Nós hemos constatado que é necessário ao homem autodescobrir-se, para que sua personalidade não continue como uma máscara e esse ego libere o self, que é o ser profundo. E como se pode fazer para começar a autodescobrir-se? Primeiro, ter o valor de rechazar sua timidez, sua vanidade e todo aquilo que constitui uma forma de projeção da imagem da criatura humana. Meditar. Como disse a doutora Louise Hay, se pergunte quem sou eu e comece a investigar se esse eu profundo é aquele que nós aparentamos. E de um momento ao outro, iremos descobrindo que nós não somos isto. Nós estamos assim. E é necessário encontrar nossa realidade. Libertar-nos de culpa, libertar-nos do pecado, que são herências, atavismos medievais e que mantenemos. Descobrir nossos valores intrínsecos, autorrealizar-nos, autoestimarmos-nos. Isto pode produzir, às vezes, um choque, porque as doutrinas religiosas dizem que é necessário odiar ao mundo, detestar-se. E no Evangelho de Jesus, jamás. O Maestro ha dito algo semelhante. Quando ele propôs, é necessário amar a Deus por cima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, propôs este autodescobrimento, este autoamor. Desta forma, nós iremos descobrindo nossas potencialidades e superando nossas deficiências e encontrando um estado de plenitude. ¿Se puede hablar de una psicología espírita? Se pode. Imagine-se você que no ano de 1858, Allan Kardec, que chamamos o codificador da doutrina espírita. Por que codificador? Porque os fenômenos mediúnicos são de todas as épocas da humanidade. Desde o Pleistoceno inferior, dizem os paleontólogos, já haviam fenômenos mediúnicos. Desde o período em que se adoravam as pedras e las poniam ao redor de las hogueiras, que já era um culto ancestral dos mortos. Os fenômenos estão na Bíblia. Sin embargo, estavam todos eles bajo mistérios, supercherias, fórmulas. E Allan Kardec, estudando-los, les dio uma ética, les dio um código. Dizemos, pois, que Allan Kardec é o codificador do espiritismo, palavra que ele próprio criou para definir um novo ordem de ideias, que é a ciência que estuda o origen, a natureza, o destino de los espíritos e as relações que há entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Graças a isso, o pensamento de Allan Kardec, no ano de 1858, foi criar uma revista que se chamava Revista Espírita de Estudos Psicológicos. E esta revista está o estudo do ser integral, não somente do ser psíquico, sino do ser transpersonal. Há, por lo tanto, na psicologia espírita, que está perfeitamente localizada na psicologia de Maslow, na psicologia notável de Dr. Groff,
en el pensamiento de los notables y modernos psicólogos transpersonales. ¿Cuál podría ser una definición de enfermedad o de persona enferma según el espiritismo? La enfermedad es una realización que se establece en una persona enferma. Enferma es el ser. La enfermedad es la manifestación de esta deficiencia. Cuando nosotros traemos de otras vidas o de problemas psíquicos, agredimos a la ley, criamos karmas, palabra sánscrita, que Allan Kardec prefirió sustituir por ley de causa y efecto. Y entonces tenemos debilidades. Y en este momento se instalan las enfermedades. La moderna psicosomática dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Enfermo es el ser profundo, el self, el espíritu, el yo superior. Y las enfermedades son accidentes de percurso. ¿Podemos dar también una definición de amor según el espiritismo? Ay, amor. Amor es el alma de la vida. Y la vida es el alma del amor. En el mundo se habla mucho de terceras posiciones, de terceras vías, como una posición intermedia a veces entre intereses irreconciliables, como los intereses de la sociedad por un lado a veces y los intereses del capital por otro, por ejemplo. ¿Hay una tercera vía posible entre el descreimiento, el agnosticismo por un lado y el fanatismo, el dogmatismo o el rigorismo religioso por otro? Buda já decía 700 años antes de Cristo, el conocido príncipe Siddhartha Gautama, el camino del medio. Y que nosotros decimos en portugués, ni tanto al mar, ni tanto a la tierra. Discernimiento, la conquista de la conciencia para discernir. Cuando nosotros podemos elegir con sabiduría aquello que es mejor para nosotros, sin perjuicio para los demás, confirmamos Jesús. No desea a otro aquello que no quiere que otro desee para sí. Entonces, por este intermedio hay un camino, que es el camino de la razón bajo el sentimiento del amor. Para cerrar este reportaje nos agradaría que se dirija a nuestros televidentes sobre algún tema de su especial interés o que nos haya quedado en el tintero. Me gustaría de decirles que vale la pena amar. Cuando se ama, se es pleno. Cuando se quiere ser amado todavía, es un niño que no ha madurado psicológicamente. Si a uno no le gusta de nosotros, este problema es de él. Cuando no nos gustamos de alguien, este problema es nuestro. Nunca hubo tanto amor en la tierra como hoy. Cuando me acuerdo de la ONU, de la UNESCO, de la Organización Mundial de Salud y de Salud Mental, de los derechos del hombre, lamentablemente no respetados todavía, de los derechos de la mujer, de las minorías, de organizaciones notables como la masonería, el Lions, el Rotary, los amigos de la ciudad, las organizaciones científicas que en este momento trabajan para poder encontrar una solución para el HIV, también conocido como responsable por el SIDA. Cuando vemos tanta gente trabajando por la construcción de un mundo mejor, vale la pena amar. Cuando nosotros amamos, cambiamos el mundo. Entonces le diría, caro amigo, que usted comience a amar. En el momento que el amor fluya de su alma, de su psiquismo, de su ser, el mundo será mejor. Y usted terá contribuido para que la humanidad sea feliz. Por lo tanto, amar siempre. Y si hay problemas de violencia, de miseria, de dolor, es la falta del amor. El amor, dijo Jesús, cubre la multitud de los pecados. Muchísimas gracias.